Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Buenas noches, estamos en directo en el análisis de la actualidad aquí en el repaso de Mírame Televisión. Como cada jueves me acompaña en esta mesa el periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Óscar, ¿cómo estás entrando en este nuevo verano? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues de luego con mucha intensidad, políticamente hablando, mucha actualidad y todavía la que queda, porque hasta final de julio, creo que entrando a agosto todavía va a ser muy incesante la actualidad política. En este caso, pues la investidura, en este caso, del presidente del gobierno, el que va a ser presidente del gobierno, candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y luego toda la conformación del gobierno regional. Insisto, va a ser un verano bastante caluroso, por cierto, pero muy intenso políticamente. Un verano muy intenso políticamente a raíz de las elecciones autonómicas, insulares y locales que siguen configurando, en este caso, el Parlamento de Canarias y el futuro gobierno autonómico, todavía con dos cabildos pendientes de cambiar a sus actuales presidentes, como son la Isla del Hierro y la Isla de Tenerife, pero también con novedades judiciales que nos van a llevar precisamente a medio camino entre lo que ocurre en el gobierno de Canarias, donde hay un partido que es fundamental en ese nuevo pacto que van a encabezar Coalición Canaria y Partido Popular, que es la agrupación herreña independiente. La agrupación herreña independiente, que tiene como presidente a Javier Armas, que saben que además es candidato al Senado por esta formación política por la Isla del Hierro, que también fue candidato al Ayuntamiento del Pinar y que ganó las elecciones al Cabildo del Hierro. Es el presidente del Cabildo Insular hasta que el próximo martes se vote la moción de censura que colocará como presidente en la Isla del Hierro a su hermano, Alpidio Armas. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué insistimos ahora tanto en la figura de Javier Armas? Pues porque también hay novedades en el terreno judicial. Vean este titular de Canarias Ahora que se publicaba en el día de ayer. El nuevo y fugaz presidente del Cabildo del Hierro irá a juicio en octubre por consentir vertidos incontrolados. La Fiscalía pide 11 años de cárcel y 4 de inhabilitación para Javier Armas, el líder de la agrupación herreña independiente y presidente de la Corporación Insular, hasta que se materialice la moción de censura que contra él ha presentado su hermano Alpidio Armas en coalición con la Asamblea Herreña y con Izquierda Unida Reunir en la Isla del Hierro. Bueno, la realidad es que Javier Armas se enfrenta, insisto, a esa pena tan importante de la Fiscalía. Son 11 años de cárcel por haber consentido presuntamente, bueno, pues en este caso el vertido de diferentes residuos en 3 zonas, en 3 espacios protegidos de la Isla del Hierro. Un caso que lleva 17 años instruyéndose y que nació gracias a una denuncia de una asociación ecologista llamada Osinisa. Hoy vamos a hablar con Samuel Acosta, que es su presidente y que nos va a ayudar a entender la gravedad de lo que va a tener que juzgar la Audiencia Nacional a la Audiencia Provincial, a finales del próximo mes de octubre. Samuel, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo primero, bueno, gracias por atendernos y la verdad es que mucho tiempo esperando, supongo, a que por fin haya una fecha. Veremos si es la fecha definitiva. Ya ha habido otras fechas para esta causa penal que se han ido posponiendo por diferentes motivos, pero bueno, supongo que cada vez más cerca el final de esta historia. Sí, efectivamente, llevamos mucho tiempo esperando por este juicio, dado que se han presentado múltiples recursos para impedirlo, pero ya finalmente vemos algo de luz al final del túnel, ¿no? La verdad, Samuel, es que es un asunto complejo, pero a la vez bastante sencillo de entender, sobre todo si entendemos un poco cómo tiene que ser el tratamiento de los residuos, algo en lo que se ha insistido mucho, en lo que hay directivas europeas, en lo que en otras islas se han diseñado planes territoriales para intentar hacer esto de una manera legal. Es complicado en una isla pequeña como la Isla del Hierro, pero a mí me gustaría que nos explicases qué fue lo que ocurrió, qué es lo que ha llevado o lo que llevará a sentar en el banquillo a 3 personas, entre ellas Javier Armas, también a una funcionaria del Cabildo
Cabildo del Hierro, y otra es consejera también de la Corporación Insular. Pues tenemos que entender primero que todo lo que es la gestión de los residuos tiene un marco legal específico, tiene unos reglamentos específicos y en ningún momento se improvisa, ¿no? Todo lo que se hace con los residuos está estipulado por ley, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el Hierro? Pues desde la aplicación de la ley de residuos, desde el año 98 y las leyes anteriores, pues se ha improvisado en la gestión de los residuos. En este caso concreto estamos hablando de la dehesa comunal dentro de un espacio natural protegido donde se vertían todo tipo de residuos, tanto electrodomésticos como puede ser residuos domésticos, como línea blanca, como línea marrón, abriendo zanjas dentro de una zona especial de conservación y quemándolos, tal como dicen los autos del Ministerio Fiscal, estaban en una situación de combustión perpetua. Todo esto teniendo al lado una celda de vertidos que estaba en trámites de tener la autorización ambiental integrada, de cumplimentar toda la normativa, ¿no? Todo lo que pasa con los residuos en Canarias se refleja en lo que se llama el PIRCAM, que es, digamos, el plan que aglutina toda Canarias para la gestión de residuos. Y cualquier problemática que exista sobre esa gestión, pues ya la fija el propio PIRCAM, ¿no? En el caso del Hierro, lo que se ha hecho, digamos, es crear una gestión paralela, ajena a la ley de residuos, ajena al PIRCAM, que consistía precisamente en eso, ¿no? En no dotar económicamente de infraestructura, ni siquiera de personal, y quemar residuos para que la gente no viese, digamos, el problema tan grande que teníamos, ¿no? Aparte de eso, también estamos hablando, dado que este caso en concreto, la pieza número 2 del caso vertedero, tal como tú decías anteriormente, se basa en la gestión del vertedero de la dehesa dentro de un espacio natural protegido, de la zona del Majano, que son unas instalaciones también que son públicas, son del Cabildo del Hierro, de la chatarra que gestionaba en ese momento Fernando Gutiérrez, que estaba en suelo público y después pasa, digamos, a un suelo privado, y un vertedero incontrolado de Cumbrecita. En todos tienen que ver tanto el director en su momento de Medio Ambiente, como la consejera de Medio Ambiente, como la técnico que están, digamos, imputados en este caso. La fiscal ha visto en esta gestión varios delitos: un delito continuado de prevaricación ambiental, un delito continuado de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, y aparece también otro delito contra los recursos naturales. El procedimiento ha sido tal que a día de hoy tiene aproximadamente unos 18 tomos, ¿no? Donde se especifica, digamos, el modus operandi que tenía en este caso las personas que están imputadas y que están pendientes de juicio, y cómo en algunos casos hasta se improvisaba cierta documentación, o se falseaba, o supuestamente se falseaba cierta documentación para tramitar bajas de vehículos y beneficiar a un desguace que existía en la isla, que carecía de todo tipo de licencia y todo tipo de permiso. Samuel, no te iba a decir que nombrabas antes por cierto, la investigación, el grueso de la investigación por parte de la Fiscalía lo llevó una fiscal como es Inmaculada Violán. Yo creo que es de justicia nombrarla porque fue la que la realizó, sobre todo ese ingente trabajo que se ha plasmado en esas diligencias tan amplias que tú acabas de relatar. Ella está ahora destinada en la Comunidad de Madrid. Pero hablabas de Fernando Gutiérrez y te quería preguntar también, porque Fernando Gutiérrez, que fue presidente de los pescadores en Canarias, también está acusado, pero si no me equivoco, en una pieza separada relacionada obviamente con este caso vertedero. Exactamente. El caso vertedero se divide debido a un recurso que se presenta, ya que Fernando Gutiérrez no operaba en un espacio natural protegido, y uno de los delitos que se imputan a los acusados, ¿no?, es el delito de vertido en un espacio natural protegido. En el caso de Fernando Gutiérrez estaba en un paraje rural de protección paisajística. Entonces, digamos que se tiene que separar en dos piezas, tal como pidieron las partes, y ese es el procedimiento número 1, que será también llevado, supongo que a la audiencia, o en este caso no sé si iría al juzgado de La Palma. No, como no estamos personados, nos ha sido imposible mantener abogado y procurador durante prácticamente 17 años, eso es totalmente imposible, más con los recursos que tenemos, pues no sabemos qué derrotero tendrá, pero será también juzgado. Lo que pasa es que todos intervienen en los dos casos. Tenemos que entender que Fernando Gutiérrez monta un desguace en suelo público, y al carecer de todo tipo de licencias para gestionar este desguace, después de un contrato que le hace el presidente del Cabildo del Hierro junto con el secretario para que lo gestione, ¿no? Se supone que ganó ese concurso de cesión de estos terrenos.
empieza a, digamos, a despiezar vehículos. Ahí se ve la foto, la que estás viendo, se está viendo ahora mismo, ¿no? Se empieza a despiezar todo tipo de vehículos sin ningún tipo de control medioambiental, incluso llega a dar las bajas de los vehículos. Para dar baja a un vehículo hoy en día, pues se necesita ser un centro autorizado de tratamiento de vehículos, ¿no? Y cumplimentar, digamos, aquellos formularios que tiene la administración, que están de hecho numerados, para que cada uno de nuestros vehículos esté identificado, y cuando va, digamos, cuando nosotros llevamos nuestro vehículo a un centro autorizado y tenemos el certificado de destrucción, vamos a tráfico y ahí le damos de baja. En el caso en concreto, al no existir un centro autorizado, sino un vertedero incontrolado, tal como se ven las imágenes, lo que hacía presuntamente el Cabildo del Hierro, en el caso de Claribel y en el caso de Javier Arma, era falsificar un documento, tal como aparece en los autos, que no tenía nada que ver con el formato que da la consejería, como te decía, un formulario numerado, y con ese documento que decía que los vehículos estaban en un centro, digamos, perteneciente a la administración y poco más que autorizado, ¿no? Se le daba la baja a los vehículos, con lo cual es una trama paralela, digamos, al procedimiento reglamentario que así se establece. Samuel, te quería preguntar un poco, porque esa es la parte, la verdad que el tema de los desguaces es bastante llamativo, porque esto era algo bastante conocido en la Isla del Hierro. Al final la Isla del Hierro tiene los habitantes que tiene, y aquí, bueno, pues todo el mundo lo veía como algo normal, un poco era la percepción que había en aquellos años. Esto funcionaba así y nadie decía nada. Pero claro, quienes tenían que controlar esto, evidentemente, y no permitirlo, y mucho menos fomentarlo, es el Cabildo de la Isla del Hierro. Es que te lo digo porque me gustaría que nos explicase, si puede ser brevemente, cuál era el papel, por ejemplo, de Javier Armas, que de los tres acusados, lógicamente, es el que más notoriedad ha asumido, incluso en los últimos años a nivel político, sobre todo en los últimos meses. Sí, en el caso de los vehículos fuera de uso, tenemos que entender que, como te decía antes, hay una normativa específica. Nosotros, cuando compramos un vehículo, pagamos, digamos, su descontaminación y desguace, con lo cual no existe ningún vacío legal ni ninguna improvisación. La responsabilidad de desguazar un vehículo y descontaminarlo y llevarlo a un centro autorizado, o sea, y, digamos, llegar a su despiece total, es tal como establece la ley, de los importadores y de los fabricantes. Y también está el caso de una empresa privada que quiere asumir esta responsabilidad, que en este caso es lo que creó, digamos, el Cabildo por medio de Fernando Gutiérrez. Pero que sepan que en ningún caso no existe una alternativa. Los vehículos del hierro lo podía sacar perfectamente tal como establece la ley, y porque así lo hemos pagado todos, los importadores y los fabricantes, por medio a lo mejor de un convenio y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que presuntamente esta actividad se hizo para beneficiar a Fernando Gutiérrez, porque tanto lo establecía así el PRICAN, que se podían mandar los vehículos digamos, a Tenerife, a centros autorizados para ser tratados, hasta que, digamos, se llegase a un acuerdo con los realmente responsables, que son los fabricantes y los importadores, o que se crease un espacio empresarial que puede ser un centro autorizado en la Isla del Hierro. Lo que se creó en el Hierro es un vertedero ilegal, y el Cabildo incluso cede unos terrenos públicos que tienen una cierta protección para que, digamos, Fernando Gutiérrez monte ahí un desguace y un vertedero de coche. ¿Qué función tenía aquí Javier Armas siendo director, digamos, de Medio Ambiente? Pues una de las más importantes era firmar, digamos, que esos vehículos estaban en una especie de centro autorizado, lo que se describe dentro de la denuncia de Ascade, ¿no? Una presunta falsificación de un documento, aunque no llega a falsificación, porque ese documento está perfectamente tipificado, está numerado y es un formulario que aporta la consejería a cada desguace autorizado, con lo cual lo que hacía era firmar para que tráfico diese baja a los vehículos. Estamos hablando de muchos vehículos. Fernando habla de miles de vehículos. Entonces, por eso se habla de una prevaricación continuada, un delito de prevaricación medioambiental continuada. Por otra parte, tenemos que pensar que se está cediendo un terreno público digamos, de protección paisajística para montar un vertedero ilegal sin ningún tipo de autorización, con lo cual ahí está la complicidad del Cabildo. Es tanto la Dirección de Medio Ambiente como el Cabildo la que hace todo esto. Y también tenemos que sumarle a todo esto el tema del vertedero La Dehesa. La Dehesa, siendo carente de autorización ambiental integrada, tenía, digamos, un sistema de, por decir de alguna manera, gestión de residuos en la etapa que gobernaba Javier Armas, que era abrir grandes zanjas de casi unos 600 metros, meter todo tipo de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Así lo describen los técnicos de la agencia. Estamos hablando de vehículos, baterías, neveras, de todo, y se le pegaba fuego, ¿no?
Entonces, la fiscal en su escrito de denuncia habla de una combustión constante de residuos peligrosos junto con otro tipo de residuos, ¿no? Entonces, Samuel, evidentemente... es que te estoy escuchando con detenimiento, pero lo estás explicando muy bien, Samuel, pero la verdad que es sorprendente que esto ocurra en una isla como el Hierro. Estamos en la Comunidad Europea y sobre todo en una isla que presume ser una isla sostenible. Es curioso cuando se quiere vender sostenibilidad de cara a las energías renovables y después la realidad con la que nos encontramos en algo fundamental para el desarrollo medioambiental, como es la gestión de residuos, algo básico y en lo que insisto mucho las directivas europeas, se actúe de esta manera. Samuel, te va a preguntar el compañero Óscar Martín. Sí, señora Costa, muy buenas noches. Desde fuera usted efectivamente es el denunciante, independientemente de la causa. Me parece tremendo, gravísimo, además también el relato que hace, ¿no?, del caso vertedero. ¿Cree usted que desde fuera, o tiene la sensación que Javier Armas ha podido blindarse, teniendo en cuenta efectivamente que era conocedor de la envergadura de esta causa y por tanto presentarse como candidato al Senado por la Isla del Hierro para forarse? Yo estoy convencido, no existe, vamos a ver, cuando alguien está pendiente de un caso como este, donde le piden 11 años de cárcel, donde la Fiscalía hace un escrito de acusación contundente, no da tiempo para improvisar. Él ha tenido la oportunidad, en una situación de crisis de su partido, donde todo ha saltado por los aires, de colocarse bien y negociar posiblemente, que esto es una suposición, con Clavijo, que si no sale senador, pues saldrá por el Parlamento de Canarias para forarse. Pero la única salvación ahora mismo, por decirlo de alguna manera, que tiene es el Senado, porque el juicio está a la vuelta de la esquina. Yo quiero decir una cosa clara. Si bien al principio, cuando nosotros presentamos esta denuncia, que tanto la Administración, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo nunca nos aportó documentación y hubieron varias resoluciones de transparencia obligándole, digamos, a dar la información a la Administración Pública, existía una complicidad entre instituciones y también nombro a la agencia para que esto no caminase, para que esto no fuese hacia adelante. Con lo cual lo que le quiero decir es que se ha premeditado todo este tema político para intentar salvarse y se ha hecho, digamos, todos los juegos habidos y por haber para evitar presentarse, digamos, ante juicio. Cuando en un primer lugar nos citan a nosotros como que queremos dañar su imagen personal y del Cabildo del Hierro, una vez van saliendo los informes, como decía antes, que se va pidiendo por parte del Ministerio Fiscal, donde tanto los técnicos del Cabildo como de la agencia, como el Instituto Toxicológico Nacional describen los daños que ahí se han producido, cambia la estrategia de defensa. Entonces, lo que nos vamos a posiblemente a encontrar en este juicio es un ataque de todos contra todos y todos contra Tomás Padrón. Lo advierto porque eso es lo que está en las declaraciones. Nosotros pasamos a un segundo plano, porque ahí realmente los hechos están constatados, la cuestión es quién es el responsable. Entonces, Javier, en su estrategia de defensa, lo que alega es que Tomás Padrón era el responsable porque era el consejero de Medio Ambiente en ese momento y que él un poco más que obedecía órdenes. La técnico dice exactamente lo mismo, que eran los consejeros, que ella obedecía órdenes. Y todos se están tirando los trastos. Por eso la estrategia ha sido cada uno de ellos tener un abogado, digamos, independiente, no como en un principio lo pagaba el Cabildo y defendía a los tres. Así que va a ser una sorpresa el juicio, porque todas estas buenas caras que vemos dentro de un partido, ya que dos pertenecen a un partido, posiblemente no sean iguales. Vamos a tener sentados en el banquillo, unos como testigos y otros como acusados, a 4 presidentes del Cabildo del Hierro. Y van a tener que dar explicaciones sobre 18 tomos de procedimiento, donde hay pruebas periciales que son muy contundentes, que no están cuestionadas en ningún momento. Aquí lo que se está cuestionando es quién de todos ellos era el responsable de lo que ustedes están viendo en las imágenes. Una última cuestión, Samuel, porque entre esos testigos importantes, Tomás Padrón, histórico presidente del Cabildo del Hierro, pero también Alpidio Armas, el hermano de Javier Armas, sí, y que va a ser el nuevo presidente, lo era en el anterior mandato, a partir del próximo martes, cuando prospere esa moción de censura. En cualquier caso, el Hierro es una isla, me vas a permitir, pequeña, 11.400 habitantes, casi es como un pueblo grande donde entiendo que todo el mundo se conoce, y lo decíamos antes, ¿no? Todo el mundo un poco sabía todo lo que ocurría y participaba de ello con evidentemente, la complacencia de quien tenía que evitarlo, que eran las autoridades públicas. Pero, Samuel, ¿cómo es denunciar la corrupción? En este caso medioambiental en una isla del Hierro, ¿ha sufrido presiones a lo largo de todos estos años, teniendo en cuenta este contexto de una isla tan pequeña?
dos datos importantes, sin nombrar casos, porque este no es uno de los únicos casos que hemos tenido. También ha habido delitos a nivel del patrimonio y demás, ¿no? Yo he tenido protección policial 2 veces por fuera de mi casa. He tenido en 2 ocasiones un coche de la Guardia Civil por fuera de mi casa. He tenido amenazas, en su momento pedimos a Inmaculada Violán que nos intervinieran los teléfonos porque recibíamos amenazas y llamadas a toda hora. He tenido, evidentemente, amenazas por la calle, y en el nivel laboral ya no te puedo ni contar, ¿no? Pero no me ha pasado solamente a mí, ha pasado a compañeros que viven en otras islas, como el caso de La Gomera, y ha pasado incluso a compañeros que viven en Tenerife. Todo el tema de la lucha medioambiental es, digamos, una actividad de alto riesgo. Tenemos que pensar que cuando uno toca el poder en una isla tan pequeña como esta, donde posiblemente se decidan hasta los presupuestos del Gobierno de Canarias, debido a que la ley electoral permite la llave de gobierno, digamos, para gestionar grandes cantidades de capital, nosotros aquí somos insignificantes, porque ni tenemos una fiscalía de permanencia, ni tenemos la posibilidad de acceder a la mayor parte de la documentación que necesitamos, y estamos totalmente desprotegidos. Lo que ha permitido, en cierto modo, la ley electoral, como puedes ver en los datos estadísticos, es que islas pequeñas como La Gomera y El Hierro estén sumidas en los altos niveles de pobreza y carencia de infraestructuras importantes, pero lo que sí ha consolidado son las grandes redes clientelares que silencian a todos estos movimientos, como el caso del nuestro, ¿no? Movimientos ecologistas o cualquier disidencia que exista, digamos, en la isla. Yo tuve la suerte de tener cabras y poderme, digamos, mantener por una explotación que teníamos, donde mi compañera era autónoma, y gracias a la venta del queso pudimos escapar. Pero aquí mucha gente se ha tenido que ir y no ha podido soportar la presión, porque al fin y al cabo, cuando sales a la calle, estás totalmente desprotegido. Pues Samuel, la verdad es que por nuestra parte darte las gracias por ayudarnos a entender un poco en qué consiste este caso Vertederos, que va a tener una trascendencia muy importante. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes a finales de octubre de ese juicio, si finalmente, esperemos que sí, se pueda celebrar, pero también darte las gracias por ese esfuerzo y por ese sacrificio que supone exponerte a las consecuencias de denunciar la corrupción, en este caso medioambiental. De verdad, muchísimas gracias, Samuel, y mucha suerte. Muchas gracias por la oportunidad, y sobre todo también agradecer a jueces y a fiscales, a técnicos de la agencia y técnicos del Seprona y los del Instituto Toxicológico por su valentía, porque sin ellos no hubiésemos llegado hasta aquí. Pues de verdad, muchísimas gracias a toda esa gente que por lo menos intenta velar porque haya un respeto medioambiental. Ya serán los tribunales los que decidan si han habido esos delitos que considera la Fiscalía que se han producido en este caso Vertederos. Nosotros lo que pedimos es que, sobre todo, sirva para hacer justicia, y en cualquier caso, más allá de la vía penal, no puede ocurrir lo que durante tantos años ocurrió a nivel de gestión de residuos en la isla del Hierro, porque es completamente ilegal. Veremos si también es delictivo, pero sin duda alguna, Óscar, la isla sostenible no es tan sostenible cuando se conocen historias como esta que ha denunciado efectivamente, me parece terrible lo que ha relatado, efectivamente, las imágenes, tremendo, me parece el caso Vertedero, el daño efectivamente medioambiental gravísimo, y es importante que esto se denuncie. Primero me añado, también me uno a esas felicitaciones al propio Samuel. No debe ser fácil denunciar un caso de corrupción en una isla menor, con poca población, donde todo el mundo se conoce, donde hay un poder establecido importante, con las consecuencias que eso conlleva. Por tanto, darle mucho ánimo, y que a partir de esta misma noche seguramente tendrá el apoyo, porque se conoce, trasciende públicamente, trasciende la opinión pública, tendrá, estoy convencido, el apoyo de gran parte de la población canaria. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, se puede decir que el caso Vertedero podría estar tambaleando ya desde este momento a la figura de Javier Armas, que el caso Vertederos pudiese estar tambaleando también cierto poder de la agrupación herreña de Independientes en un momento trascendental para la política canaria y para esta comunidad autónoma en general. ¿Por qué? Efectivamente, bueno, está golpeando a la figura de Javier Armas, también roza a la figura del propio Alpidio Armas. Es un juicio que ya está fijado octubre, con una pena tremenda de 11 años de cárcel. Por cierto, Inmaculada Violán, que conocemos además, David, es muy dura, muy incisiva, sabe perfectamente lo que hace. De hecho, bueno, están otras causas a nivel nacional en Madrid, la capital de España, formaba parte efectivamente de la Fiscalía de Medio Ambiente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo digo que además es importante y puede estar marcando un antes y un después en la figura de Armas, porque Armas en este momento es el presidente del Cabildo del Hierro. Se presenta, o se está sometiendo, se va a someter, se enfrenta a una moción de censura de su hermano. Evidentemente,
es conocedor efectivamente su hermano Javier Armas de esta causa que evidentemente ellos sabían que iba a estallar o se iba a conocer en cualquier momento. Habría que ver en qué medida pudiese estar haciéndole un favor o ayudando, apoyando políticamente encubierto el propio Alpidio Armas al propio Javier Armas, a saber si la moción de censura en el trasfondo está efectivamente maquinada y operada conjuntamente entre el propio Alpidio Armas y el propio Javier Armas efectivamente para tratar de apoyarlo políticamente. Y habría que ver efectivamente todos estos movimientos que se produjeron en la agrupación Herreña Independiente. Movimientos que a mí me llamaron la atención y que luego me inquietaron. De hecho, lo contamos, lo trasladamos, se lo preguntamos al señor Armas. El hecho de que hubiese un cambio radical en la agrupación, en la cúpula de la agrupación Herreña Independiente, que asumiese ese poder, insisto, el propio Javier Armas como presidente, que se presentase a la presidencia del Cabildo y más, evidentemente me llama la atención, creo que es muy significativo, yo creo que los espectadores están de acuerdo, que ahora de repente en este proceso electoral hayan elegido a Javier Armas como candidato al Senado por la Isla del Hierro, es decir, un aforamiento. Por cierto, es importante también este caso porque tiene trascendencia, influencia regional. No hay que olvidar que la gobernabilidad de Fernando Clavijo y del propio Manuel Domínguez, es decir, Coalición Canaria y Partido Popular, se debe principalmente a la agrupación socialista de La Gomera, pero también a los herreños, en este caso a su presidente, Javier Armas. Pues sin duda va a ser una cita ineludible para los medios de comunicación ese juicio a final de octubre si finalmente se celebra. Habrá que ver hasta qué punto se confirman todos esos indicios que han sido denunciados por la Fiscalía y por la Asociación Ecologista Osinisa. Veremos qué consecuencias tiene en el terreno político esa posible condena o absolución de Javier Armas y del resto de acusados. Y bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurre. Y se los digo porque en Mírame Televisión dentro de unos días les anunciaremos grandes noticias. Esta televisión sigue creciendo y uno de los objetivos que marcamos para la próxima temporada va a ser hacer un seguimiento de esos grandes hitos que se produzcan en nuestras 7 islas. Por ejemplo, a nivel de tribunales, los grandes juicios, y este va a ser sin duda uno de los grandes juicios de esta nueva temporada que iniciaremos a partir del próximo mes de septiembre, y estaremos por supuesto muy pendientes, pero como les digo, habrá novedades que les iremos contando en los próximos días. Y seguimos con la actualidad judicial, porque fíjense, otra de las grandes noticias que conocíamos en las últimas horas es también, tiene que ver en este caso con otro juicio muy esperado. Vamos a leer este titular, ha salido una noticia en todos los medios de comunicación, cogemos este titular de Atlántico hoy: Miguel Ángel Ramírez se sienta en el banquillo por un presunto fraude a la Seguridad Social. Por el supuesto delito, la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas sea condenado a 21 años y medio de cárcel. También pide que pague una multa de 105 millones de euros. Esto tiene que ver con cómo ha gestionado, en este caso, el pago a sus trabajadores de una empresa de seguridad a través de pagos de horas extras que se camuflaban como dietas, del descuelgue del convenio colectivo general y la aplicación de un convenio que perjudicaba, lógicamente, a la estabilidad y las condiciones de sus trabajadores, de sus empresas de seguridad y, sobre todo, lo más importante, una de las cuestiones fundamentales que, lógicamente, le sientan en el banquillo, el no haber pagado, de haberlo hecho o de haber hecho las cosas bien, en torno a 36 millones de euros a la Hacienda Pública, por actuar, insisto, con esas triquiñuelas que considera la Fiscalía que son indiciarias de un delito, de un fraude a la Hacienda Estatal. Óscar. Efectivamente, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, empresario canario, potente empresario de Gran Canaria, con mucha influencia, con mucho poder, efectivamente. Ya, por cierto, se enfrenta a esta causa. Es verdad que Miguel Ángel Ramírez también se ha enfrentado a otras causas, ha sido absuelto, se le han archivado. Sí, pero esta es la gran causa, claro, efectivamente, duda, otras casas judiciales, pero esto es un caso duro y potente porque es un supuesto delito de fraude a la Seguridad Social y eso tiene un alcance penal importante. En este caso, no es bueno, efectivamente, este tipo de causas ni para el deporte ni para el mundo empresarial. Ya estuvo bajo la atenta mirada de la sociedad, bajo la atenta mirada del mundo empresarial y del deporte y de la justicia, el que, fue presidente del Club Deportivo Tenerife, el propio Miguel Concepción, que efectivamente que acabó condenado, y ahora, las miradas, el foco se centran en el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y empresario, en este caso, de la Isla de Gran Canaria. Y ojo, porque ahí la Fiscalía pide más de 21 años de cárcel, más de 20 años de cárcel. Por tanto, no hay que perder de vista, insisto, esa causa, y la figura de Miguel Ángel Ramírez. En cualquier caso, habría que ver cómo trasciende el recorrido de esta causa judicial. Habrá que estar pendientes también de ese juicio, Óscar, pero aquí esta causa no podemos olvidar que está viciada, estuvo viciada por un hecho importante, y es que fue el foco, digamos, de ese enfrentamiento entre el juez corrupto Salvador Alba y la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, que recordarán en su momento también instruyó esta causa y que acabó con un
esa persecución, utilizó esta causa precisamente el propio Salvador Alba, como ha quedado demostrado, para perseguir, para atacar a la figura de Victoria Rosell. Evidentemente esto ha viciado un poco esta instrucción. Veremos hasta qué punto esto puede perjudicar o no el desarrollo de ese juicio y la posible sentencia. Efectivamente, en medio de todo eso, efectivamente Miguel Ángel Ramírez, en medio de todo eso, efectivamente Victoria Rosell, en medio de todo eso el juez Salvador Alba, que está efectivamente en la cárcel, que costó mucho efectivamente para que ingresase en la cárcel, y en medio de todo eso detrás, evidentemente, el que era todopoderoso exministro José Manuel Soria. Bueno, vamos a seguir porque hoy también ha habido novedades en los juzgados, novedades con respecto al caso Mediador. Se producía, como les contábamos hace unos días, o se iba a producir la segunda declaración, y así ha sido, por lo menos la comparecencia, de dos de los principales investigados, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, y también su sobrino Taisset Fuentes. Bueno, sí que han acudido a declarar, vemos el titular del periódico El Día. Tito Berni y su sobrino se acogen a su derecho a no declarar ante la juez del caso Mediador. Eso le iba a decir, sí que han comparecido, pero se han acogido a su derecho de no declarar en esta segunda toma de declaración en un caso Mediador que sigue instruyéndose y que evidentemente pues ya ha centrado todo el foco en estos principales investigados, en el propio Navarro Tacoronte y en las figuras de Tito Berni y de su sobrino de Taisset Fuentes. También están declarando algunos testigos, por ejemplo, la hija de un empresario ha asegurado que consideran, la hija del empresario José Drones, otro de los investigados, que fueron estafados por esta trama, digamos, encabezada por la figura de Tito Berni y de Navarro Tacoronte. Efectivamente, el primero en llegar al Palacio de Justicia fue Taisset Fuentes, el sobrino de Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, que lo hizo luego. Efectivamente, en este caso, como dice, se han acogido a su derecho de no declarar. Esa, sin lugar a dudas, ha sido la noticia de la jornada. En esta declaración sí que es verdad que han accedido a someterse, ya lo avanzamos en su momento, los dos a una prueba caligráfica encargada por la propia jueza instructora. Ya saben que en este caso, bueno, han sido llamados a declarar en esta ocasión por un presunto delito de revelación de secretos, porque ellos evidentemente están abiertos, forman parte de una causa dura. Ya saben que se les acusa de presuntos delitos, en este caso de supuestos delitos de cohecho, de falsedad, falsedad documental, de blanqueo de capitales, presuntos delitos de tráfico de influencia y presuntos delitos de pertenencia a un grupo organizado en criminal. Ya saben que evidentemente, bueno, en este caso, bueno, los dos estuvieron en prisión y ahora están en libertad provisional. Luego decías, efectivamente, por cierto, hoy tenían previsto declarar Álvaro de la Bárcena Argani, actual viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, el número 2 de Alicia Van Ostenden, y una jefa de servicio, pero se ha pospuesto para los próximos días, en este caso en calidad de investigados por presuntos delitos de revelación de secretos y presunto delito de prevaricación. Y en estas últimas horas, si no me equivoco, ayer, efectivamente, las hijas de José Drones, que así lo denominan, así lo han denominado, donde efectivamente, bueno, parece ser que ellos denuncian una estafa por parte de Navarro Tacoronte, el mediador, que les parece ser que les había prometido crear una compañía de drones en Canarias, y las dos hijas en este caso, bueno, pues ratificaron la versión del padre, es decir, asegurando que Navarro Tacoronte, era lo que había dicho el padre, el empresario, les había estafado unos 46.000 euros. Esto viene porque al parecer, en este caso, bueno, ellos contaron además, es llamativo que llegaron a reunirse con Fuentes Gutiérrez y con el propio Taisset, y me ha llamado la atención porque han declarado también, al parecer, que se reunieron con el entonces director general del Servicio Canario de Salud, el famoso Conrado Domínguez. Es lo que han declarado, parece ser, también ante la jueza. Por cierto, la jueza que los llamó después de que los agentes de la Guardia Civil, es decir, investigadores de la Guardia Civil, apuntaran en uno de sus informes que, por ejemplo, concretamente en enero del año 2021, una de las hijas recibió un mensaje por WhatsApp de Navarro Tacoronte con la numeración de una cuenta bancaria que también recibió su padre. Al parecer, en ese informe, una de las hijas del Drones, como le llaman, respondió que aquel mensaje con una fotografía de la pantalla de un ordenador en el que constaba un justificante de transferencia del mismo día a una cuenta que parece ser que es lo que han declarado, insisto, han ratificado porque la jueza lo pregunta en base a unos informes de la Guardia Civil. De acuerdo con la base de datos de la agencia tributaria, sería titularidad de un matrimonio ahora también investigado. En cualquier caso, en esa declaración ratifican a la jueza lo que desveló el propio padre de las dos empresarias, que supuestamente fueron estafadas 46.000 euros por parte del empresario
Navarro Tacoronte. Bueno, nosotros seguiremos muy de cerca el desarrollo de esa distribución tan importante como es la del caso Mediador, que ha generado muchísimos titulares y que poco a poco, lógicamente, se va acotando a los presuntos responsables reales de esa trama de estafa que está investigando, en este caso, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a hablarles ahora de un asunto que llevamos tiempo intentando abordar aquí, porque, bueno, la verdad es que en su momento nos generó bastante curiosidad. Ha sido tratado también por nuestro compañero Óscar Martín en los micrófonos de Onda Cero Canarias, y es esa lucha vecinal que han iniciado desde hace algunos meses ya vecinos del municipio de Ingenio, en la isla de Gran Canaria, en concreto de la localidad de Carrizal. Luchan y han creado una plataforma llamada Justicia Social, para intentar evitar que el trazado de un cable de alta tensión, ahí están viendo el titular de hoy de la provincia, la lucha vecinal contra el cable de alta tensión, salta de Carrizal a vecindario, y es porque algunos vecinos y vecinas de Santa Lucía también se han interesado, bueno, pues por esta lucha de la plataforma, ¿no? El boletín oficial también ha publicado hoy, como contaba la provincia, las expropiaciones en Agüimes para la acometida. La realidad es que ese trazado de unos 8 kilómetros, de los que 3 son soterrados, atraviesa, o en principio el trazado original atravesaba o atraviesa lo que es el casco histórico de Carrizal, y la verdad es que, bueno, los vecinos están muy preocupados por las afecciones que esa instalación puede tener para la seguridad de sus viviendas, una cuestión que genera mucha polémica. El trazado va desde Carrizal hasta Agüimes, hasta Arinaga, en el municipio de Agüimes, también en Gran Canaria, insisto, son 8 kilómetros, y bueno, ha habido manifestaciones, ha habido protestas, ha habido muchas reuniones, pero Óscar, la realidad es que no se ha avanzado mucho, no se ha conseguido cambiar ese trazado, que es precisamente lo que piden los vecinos, ¿no? Llevan tiempo, como decía, efectivamente denunciando la instalación, ese proyecto de instalación de cables, no solamente uno, cables de alta tensión en el casco, en el centro urbano de este barrio de Ingenio, Carrizal, y ellos consideran que efectivamente no es ese el proyecto. Ellos están presentando otra alternativa que no afecte a los vecinos, que no afecte a las infraestructuras, que no afecte sobre todo a las viviendas. Insisto, la idea en este caso de red eléctrica es implantar cables de alta tensión en el centro urbano, casco urbano del barrio de Carrizal en Ingenio. No es el lugar apropiado, insisto, por la afección que tiene para los vecinos de esa zona. Ellos ya efectivamente trasladaron al anterior gobierno de Ingenio la situación, al gobierno de Canarias, al Cabildo Insular de Gran Canaria. De hecho, se reunieron hace algún tiempo ya con la que era alcaldesa de Ingenio, se llegaron a reunir, si no me equivoco, con José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica, se llegaron a reunir también, en este caso, con el presidente del Cabildo, ahora nos corrigen si nos equivocamos, el presidente del Cabildo, Antonio Morales. Bueno, en principio parece ser que trataban de plantear ese proyecto, esa alternativa que los vecinos ponían sobre la mesa a red eléctrica. No se ha avanzado. Ahora llega un nuevo gobierno, en este caso un pacto de gobierno formado en Ingenio por Fórum Drago Nueva Canarias con Partido Popular Somos. Y quiero decir también que nada más aterrizar este propio nuevo gobierno, se han reunido, lo primero que han hecho, se han reunido con representantes de esta plataforma. El alcalde José López Fabeles junto al concejal de urbanismo han mantenido una reunión reciente con estos afectados. Por cierto, afectados que también se reunieron con el diputado del Común. Se han sumado a esas peticiones, a esas demandas, a ese malestar, a esa alternativa que presentan los vecinos, y bueno, estaremos pendientes porque efectivamente ellos están pidiendo una reunión como intermediador por parte del Gobierno de Canarias. Y ojo, porque están meditando volver a salir a la calle a movilizarse. Un cambio de trazado que plantean como alternativa a través del barranco de Guayadeque. Y también, por cierto, en su momento Villena Espina llevó, si no me equivoco, una PNL al Parlamento de Canarias que fue aprobada, apoyo también a que se estudien esa viabilidad o esa posibilidad del cambio de trazado. Bueno, de todo esto quien sabe mucho, y es mejor escucharlo a él que a nosotros, es Francisco Suárez, que es el portavoz de esta plataforma de Justicia Social, a que vamos a saludar. Francisco, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, haznos un pequeño resumen. Lo hemos intentado hacer, pero tú conoces mucho mejor la realidad. Un pequeño resumen de por qué se oponen al trazado inicial previsto por Red Eléctrica, que es quien promueve esta instalación. Ustedes han insistido mucho que no están en contra de esta instalación, sino de ese trazado y de cómo afecta sobre todo a las viviendas del casco de Carrizal. ¿Cuál es el resumen de la situación? Vamos a ver, justamente se trata de un trazado de red de transporte de energía eléctrica de 66.000 kilovoltios de tensión con puesta nominal, que como saben es después de las centrales eléctricas, las mayores infraestructuras que tiene el sistema eléctrico y de las redes de distribución para llevar la energía de un lado al otro. ¿Qué ocurre? Este tipo de cables, que no es un cable solo, son 6 cables de una considerable dimensión, pues pretendían en un primer momento, en un primer trazado, pasarlo por el casco histórico urbano de Carrizal.
y concretamente las infraestructuras de las viviendas pues no disponían de una permisividad para que ese tipo de trazado fuese realizado, porque ya ocurrió justamente en el año 2003 que quisieron hacer una apertura, una zanja de unos 30 centímetros de profundidad y se agrietó justamente la cúpula de la iglesia. Entonces, nosotros hemos ofrecido como alternativa el barranco de Guayadeque, que justamente discurren ya líneas, bien es cierto que son de carácter privado, justamente por ese trazado que nosotros planteamos y defendemos, porque ellos, por parte de Redella, por parte de la Consejería, nos proponían otro tipo de trazado que alteraba otra zona del casco urbano de Carrizal. Entonces las repercusiones también serían las mismas y no vamos a trasladar nuestro problema, trasladarlo del casco histórico a otra zona del casco urbano, habiendo la viabilidad de pasar por, como bien indico, por el barranco de Guayadeque. ¿Cuál es el motivo que impide ese trazado alternativo que ustedes proponen? ¿Qué les dicen desde la promotora de cara a esta instalación? ¿Por qué no puede ir por el barranco de Guayadeque o por qué de momento no han aceptado esa alternativa? Vamos a ver, nosotros lo hemos indicado y además siempre que hemos acudido, ya sea pues, a nivel de Cabildo, ya sea a nivel de la Diputación del Común, de la Consejería, tanto del Ayuntamiento, siempre hemos llevado estudios avalados y realizados y apoyados por parte de profesionales que nos han acompañado en esta andadura, porque nosotros llevamos funcionando apenas 6-7 meses y hemos elaborado muchísimos estudios para ratificar y comprobar que el planteamiento que nosotros hacemos es más corto, es más eficaz y menos dañino para la salud, porque tengan en cuenta que este tipo de corriente, este tipo de cable y la corriente que pasa a través de ellos, estas corrientes electromagnéticas a la salud, quizás no notemos los efectos pues al cabo de 2 años, 3 años, pero sí al cabo de 10. Y justamente tenemos ya referencia del efecto dañino de este tipo de corrientes electromagnéticas en un barrio que se llama el barrio de Santísimo, ubicado también en el municipio de Ingenio, donde la incidencia, la estadística de cáncer, concretamente infantil, ha habido pues justamente en los años quizás 15, 14, de en torno a un 80% con respecto a un 2%, un 3% que suele ser la estadística normal. Ha habido un incremento bastante abismal. Entonces no queremos que eso ocurra también por el casco urbano de Carrizal. Vamos, te va a preguntar ahora, Óscar, sí. Te has quedado un poco congelado en la videollamada, Francisco, pero te escuchamos perfectamente. Así que como te escuchamos perfectamente, vamos a seguir. Te va a preguntar Óscar ahora. Sí, señor Suárez, muy buenas noches. En esa reunión que yo contaba, efectivamente, que además me contaste en su momento, que mantuvieron recientemente, una vez conformado el nuevo gobierno de Ingenio, con el propio alcalde, el señor López y el propio concejal de urbanismo, al final, ¿qué fijaron? ¿Cuál fue la posición del nuevo gobierno y qué les trasladó? ¿Qué dirección va a tomar, insisto, este gobierno liderado, repito, por el propio alcalde José López? Vamos a ver, en principio afortunadamente hay una predisposición, la hubo antes de tomar posesión en el actual consistorio y también la ha habido ahora, una vez que tomaron contacto, ha habido una predisposición por parte de estos responsables. Han acordado que la primera reunión que mantenga el consejero de planificación territorial, el que actualmente sustituirá a José Antonio Balbuena, pues va a ser justamente con el alcalde y también con algunos representantes políticos del actual consistorio. Y posteriormente, una vez que se reúnan con ellos, pues van a trasladarnos a nosotros ese tipo de información y mirarán la viabilidad de que nosotros también estemos partícipes en ese tipo de reuniones. Por lo menos hay una pretensión, por lo menos hay un apoyo manifiesto. Quizás en el consistorio anterior, bien es cierto que nos reunimos con la Consejería de Transición Ecológica, al menos en 2 ocasiones, pero nunca observamos este apoyo de forma absoluta, hasta tal punto que cuando el consejero acudió el día 9 de noviembre de 2022 a Carrizal,
prometió que efectivamente iba a parar las obras, eso se lo pedimos por escrito y eso no se produjo nunca. Ya. Señor Suárez, ustedes en cualquier caso, me decías también el otro día, no descartan efectivamente volver a salir a la calle y movilizarse cuanto antes, ¿no? Sí, por supuesto, hasta tal punto que nosotros hemos planteado y hemos defendido que el único interés por parte de Red Eléctrica, Redella en este momento, es de único. Y así lo hemos demostrado y argumentado en muchísimos informes que hemos presentado en las diferentes entidades gubernamentales. Es decir, que no ha sido un capricho por parte de los vecinos de Carrizal a la hora de presentar información, sino exclusivamente que está basada y ya está ratificada mediante argumentos que defienden otros profesionales que nos apoyan en ese sentido. Pues bueno, Francisco, la verdad es que nosotros vamos a estar muy pendientes de esta lucha. Muchísima suerte. Ojalá que al final se pueda mantener esa instalación de manera que se lleve a cabo, pero que se haga a través de un recorrido que no afecte, lógicamente, a las viviendas y que al final, si ustedes la propuesta que plantean, como dices, es más eficiente y más eficaz, yo espero que Red Eléctrica en ese sentido entre en razón. De verdad, muchísima suerte y vamos a estar muy pendientes de esta lucha. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Óscar, la lucha de los vecinos de Carrizal, a la que se están sumando vecinos de otros municipios. De momento son dos municipios los afectados, Agüimes e Ingenio, pero la realidad es que, bueno, argumentos, por cierto, además se han organizado desde hace meses, pero han pedido informes técnicos, se han gastado dinero, lógicamente, en intentar contrarrestar los informes de Red Eléctrica. Efectivamente, además en este caso también se lo han puesto fácil, se lo están poniendo fácil a los responsables políticos, en este caso del gobierno regional, se lo pusieron fácil al propio Balbuena, se lo van a poner fácil a la persona que vaya a asumir esa consejería en este nuevo gobierno de Coalición Canaria Partido Popular, y en cualquier caso, efectivamente, es una lucha ya desde hace mucho tiempo, y ojo, porque efectivamente ya se movilizaron y no descartan volver a salir a la calle. En cualquier caso, muestran su confianza porque este nuevo gobierno de Ingenio ya tiene preparado fijar o por lo menos tratar de acordar una reunión para tratar de desbloquear este asunto con el próximo gobierno que lidera el nacionalista Fernando Clavijo. Bueno, pues otro asunto que nos apuntamos en la agenda y en la que haremos un seguimiento aquí desde Canarias al día. Nosotros nos vamos ahora unos minutos a publicidad y volvemos con mucha más actualidad y sobre todo con el análisis de cómo está quedando la crónica política del próximo gobierno de Canarias. Hay muchas novedades y también algunas sorpresas. Eso también será de la mano de nuestro compañero Óscar Martín. No se lo pierdan. Canarias al día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Bueno, continuamos en directo aquí en el repaso de la actualidad y es el momento, como les decía, de la crónica política. Una crónica política que ha cogido fuerza esta semana ya con la constitución del Parlamento de Canarias y el inicio de esos contactos entre los diferentes grupos. Por cierto, Ángel Víctor Torres ha dicho que, bueno, que para nada va a estar perdiendo el tiempo. Ya hay un pacto, como saben, cerrado entre Coalición Canaria y Partido Popular con el apoyo de la agrupación Herreña Independiente y de la agrupación socialista Gomera de Casimiro Curbelo. Y bueno, ya lo que falta es ir conociendo los nombres de los diferentes consejeros y consejeras. Pero el otro día en el Pleno de Constitución del Parlamento de Canarias hubo polémica a raíz del discurso de la nueva presidenta del Parlamento Autonómico, de Astrid Pérez, la exalcaldesa de Arrecife. De Arrecife hablaremos en unos minutos, con el que previsiblemente Jonathan de León será el futuro alcalde del municipio en sustitución precisamente de Astrid Pérez. Pero Astrid en el Parlamento, en ese discurso inaugural, es la única que hablaba, es un discurso institucional, recordarán el de hace 4 años de Gustavo Matos. No dejó a nadie indiferente porque, según quienes la critican, rebasó por completo lo que es su responsabilidad institucional para dar un mitin político. Vamos a escuchar un extracto del discurso de la nueva presidenta del Parlamento de Canarias en el Pleno de Constitución de la Cámara Autonómica. El acto de hoy
además de tener un componente formal e institucional como es constituir el Parlamento emanado de las elecciones del pasado 28 de mayo, tiene una dimensión política como es visibilizar el cambio producido en nuestra sociedad. Hace 4 años, el presidente saliente Gustavo Matos, en un día como hoy, mostraba su satisfacción porque la ciudadanía de Canarias había querido que aquel Parlamento fuera el más diverso desde hacía décadas, con 7 formaciones políticas con representación en estos escaños. Y se felicitaba además porque la ciudadanía había elegido pluralidad. Hoy yo suscribo plenamente sus palabras y destacaría también la madurez de nuestra sociedad para cambiar el rumbo de nuestros destinos cuando no se produce progreso en el estado de bienestar de nuestra comunidad autónoma. Los jóvenes que ven cómo su tierra les cierra la puerta al futuro brillante que merecen, los pacientes que requieren un servicio rápido y calidad, los mayores que merecen estar bien atendidos, los vulnerables que nos exigen medidas para alejar la amenaza de la pobreza y la exclusión social, las familias que no llegan a final de mes. En definitiva, una ciudadanía que espera de nosotros que trabajemos con tesón para cambiar y mejorar su vida. Una ciudadanía que nos suplica que abandonemos los peores datos estadísticos de nuestro país en vivienda pública, en dependencia, en creación de riqueza o en diversificación económica. Bueno, sin duda Manuel Domínguez, el que va a ser vicepresidente del Gobierno de Canarias, le hubiera comprado ese discurso en campaña a Astrid Pérez. Óscar, a todas luces se ha extralimitado de lo que es su función institucional. Hay que decir, como decíamos el otro día con Manuel Artiles el martes, que efectivamente habría que ver, hay quien pone en cuestión efectivamente el perfil, no la capacidad, o mejor dicho, no la capacidad, sino el perfil de Astrid Pérez para ser presidenta del Parlamento Regional. Astrid Pérez ha sido una diputada raso de la Cámara. Astrid Pérez viene de ser alcaldesa de Arrecife, fue candidata en este mandato a la alcaldía. No ganó las elecciones porque las elecciones en Arrecife las ganó el Partido Socialista con Alfredo Mendoza como candidato, y para gobernar tuvo que fraguar un pacto Partido Popular con Coalición Canaria y desbancar efectivamente, tratar de frenar la posibilidad que la primera fuerza, el Partido Socialista, gobernase en la ciudad de Arrecife. Es la presidenta del Partido Popular. Y bueno, pues no sé qué habrá visto el propio Manuel Domínguez en cuanto a su perfil. Sí que es verdad que es licenciada en Derecho, como decía yo el otro día, también es verdad que es un factor importante para legislar o presidir la mesa del Parlamento, pero no sé qué habrá visto en su figura, insisto, en su trayectoria, el propio Manuel Domínguez para proponerla en el pacto con Coalición Canaria, insisto, como presidenta del Parlamento Regional. Habría un perfil, efectivamente, como decíamos, con una trayectoria más amplia, de más bagaje, de más altura, de más conocimiento, como por ejemplo la propia Ana María Lamas, que de hecho viene, en este caso, bueno, de desempeñar o protagonizar una amplia trayectoria, en este caso en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados en Madrid, la capital de España. En cualquier caso, efectivamente, lo que yo he podido ver del discurso, parece que ella no entendía efectivamente su rango, ¿no?, o su puesto. Ella representa a todos los canarios, representa, por tanto, ahí a cada uno de los diputados y diputadas parlamentarios de la Cámara Regional. Es un puesto institucional y yo creo que efectivamente ella no era consciente, insisto, de esa responsabilidad. Ella no está ahí como una simple diputada, no está ahí como presidenta del Partido Popular en Lanzarote, no está ahí como exalcaldesa de Arrecife. Ella está ahí, insisto, presidiendo la Cámara Regional que representa a todos los canarios. Por tanto, yo creo que cruzó una línea que desde luego el actual presidente Torres, o el líder del Partido Socialista en Canarias, la ha cuestionado efectivamente. Ella sí que es verdad, se la ha preguntado durante las últimas horas, esta mañana, la segunda ronda de contacto con las fuerzas políticas para tratar efectivamente de nombrar, fijar las fechas del pleno de investidura, donde efectivamente, bueno, en principio se va a nombrar al propio Clavijo como presidente del gobierno. Por cierto, la fecha, tal y como ha trascendido, serán los días 11 y 12 de julio, donde se va a proceder a ese pleno de investidura, y además también se va a realizar el 14 de julio los miembros del Ejecutivo un día después. Es decir, se celebran los días 11 y 12, de tal forma que la toma de posesión se realiza el 14 de julio y se nombran el día siguiente. Insisto, hoy decía que ella no entendía esas críticas del propio Torres, no entiende las críticas del PSOE, dice que ella lo que hizo fue dar un discurso y reivindicando la legislatura del consenso, diálogo y moderación, y ha mostrado su sorpresa. En cualquier caso, insisto, ella defiende que efectivamente ha sido un discurso propio
de una presidenta del Parlamento. Está mirando aquí no sabía ya perfectamente o no tenía ya claro la función que estaba ejerciendo en ese momento. Bueno, no cabe duda, también es verdad que es su primera intervención. Esperemos que esto le sirva para aprender y a conocer cuál es su papel institucional y no entrar, digamos, en cuestiones sectarias que yo creo que perjudican y mucho, lógicamente, a un Estado de Derecho y a una Cámara legislativa como es el Parlamento de Canarias. Dabas las fechas, 11-12 de julio y el 14 la toma de posesión de Fernando Clavijo. El 11-12 de julio lo digo porque aprovecho yo para hacer un poco de promoción interna de nosotros, porque estaremos volcados con la embarcación de la Virgen del Carmen en el puerto de la Cruz. Eso será el martes 12 de julio. El 14 de julio, jueves, tenemos repaso, Óscar, así que vamos a estar contándoles muy de cerca la toma. Martes 11, perdón. Que me está corrigiendo el realizador. El martes 11 es la embarcación, entonces el 14 es viernes, o sea, nosotros les tendremos que contar la previa aquí en el repaso el jueves 13. Óscar, van trascendiendo ya los nombres de posibles candidatos y candidatas a ocupar las consejerías del Gobierno de Canarias. Poli Suárez en Educación, Candelaria Delgado en Políticas Sociales o Esther Monzón en Sanidad son los nombres que han trascendido en las últimas horas. Y la realidad es que parece que se va configurando, aunque todavía no es oficial, un gobierno de un perfil técnico que resulta bastante interesante, ¿no? Efectivamente, algunos repiten, algunos han estado ya en el Ejecutivo Regional, han ostentado cargos de responsabilidad, pero suenan nombres efectivamente desconocidos, pero con experiencia y técnica, con experiencia en gestión, sobre todo técnicos. Durante las últimas horas ha trascendido algunos rotativos, especialmente el Canarias 7 era el primero esta tarde, luego el diario de la provincia de Las Palmas también, que apuntaba a la posibilidad, un nombre concreto. Había una incógnita, sobre todo en el área de sanidad, en la Consejería de Sanidad, que ya saben ustedes, decíamos que yo creo, planteamos que Coalición Canaria, que asume sanidad, tenía ciertas dificultades, evidentemente, para había un favorito, ¿no? Que finalmente se ha caído. Efectivamente, yo apuntaba a Jesús Delgado. Sí. Apuntaba la posibilidad que el ex gerente de la Residencia La Candelaria, médico de familia, un gestor además también, insisto, porque fue gerente de La Candelaria, estaba en la mente, efectivamente, en la mesa del despacho del propio Fernando Clavijo, Jesús Delgado, que podría ser o bien consejero de Sanidad o bien director del Servicio Canario de Salud. Al final no se ha optado por esa opción, pero yo estoy convencido que Jesús Delgado, si no, porque no va a ser consejero ni director del Servicio Canario de Salud, estoy convencido que puede, o no descarto que pueda regresar de nuevo a la gestión del Hospital de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife como gerente, por tanto habría que estar atento. El nombre que ha sonado durante las últimas horas, Esther Monzón, como posible consejera de Sanidad del Gobierno Autónomo, cuota de Coalición Canaria. ¿Quién es Esther Monzón? Es una miembro, está en este caso una gestora, técnico, también política, forma parte de Coalición Canaria, anteriormente formó parte de Unidos por Gran Canaria, en este caso cuando José Miguel Bravo de Laguna era el baluarte, el que fraguó Unidos por Gran Canaria, y cuando fue presidente del Cabildo de Gran Canaria, Esther Monzón fue consejera de esa institución, insisto, de la mano del propio Bravo de Laguna. Fue exdirectora insular de Sanidad, directora de área de Sanidad en la isla de Gran Canaria. ¿Cuándo? Cuando gobernaba Coalición Canaria, Fernando Clavijo de presidente, cuando José Manuel Baltar era el consejero de Sanidad de esta comunidad autónoma. Dirigió el Centro El Pino, en este caso el Centro de Taliarte, fue gerente del Instituto de Atención Sociosanitario del Cabildo Insular de Gran Canaria. Insisto, tiene bastante trayectoria de gestión, en este caso en centros sanitarios, centros de sociosanitarios, pero bueno, en este caso está muy unida a Coalición Canaria, forma parte de Coalición Canaria, también forma parte en este caso de Unidos por Gran Canaria. En principio parece que puede ser un buen perfil para asumir una difícil tarea, ardua tarea como es la de sanidad. También ha trascendido el nombre del posible director del Servicio Canario de Salud, una enorme responsabilidad efectivamente, porque ahí está la fuerza, ahí es donde se cuece efectivamente y donde se prepara lo que es verdaderamente importante de cara a la ciudadanía, que es el Servicio Canario de Salud. Podría ser, se apunta a la posibilidad de Carlos Gustavo Díaz Pereira. Es un gestor técnico, tiene también experiencia, fue asesor en su momento del Servicio Canario de Salud, es en este momento gestor en la residencia de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, un hombre muy vinculado a Coalición Canaria, tiene la confianza de Clavijo, tiene la confianza de Rosa Dávila. Rosa Dávila saben que es una mujer de la máxima confianza de Clavijo. ¿Por qué lo digo? Porque fue director general de Planificación y Presupuestos en la Consejería de Hacienda en la época de Clavijo como presidente, y en aquella época cuando estaba Rosa Dávila, la que será presidenta del Cabildo de Tenerife, como consejera de Hacienda de la comunidad autónoma. Por tanto, Esther Monzón podría ser la consejera de Sanidad, Carlos Gustavo Díaz Pereira, el que pudiese ser
futuro director del Servicio Canario de Salud. Como decía, Poli Suárez, que parece que apunta a la Consejería de Educación del Partido Popular, y Candelaria Delgado, si no me equivoco, otra a Política Social. Efectivamente, Candelaria Delgado es un perfil, efectivamente, un nombre que ha trascendido durante las últimas horas, un nombre, una persona conocedora perfectamente en la materia. ¿Por qué lo digo? Yo creo que además también Coalición Canaria y el Partido Popular no van a arriesgar a la hora de decidir los hombres y mujeres que estarían al frente de áreas sensibles, como por ejemplo Sanidad, que yo decía que era una papeleta caliente y ha provocado un verdadero quebradero de cabeza para la Coalición Canaria. Colegio de Trabajadores Sociales. Efectivamente, sobre todo en asuntos sociales, después de que ellos han sido muy críticos con la gestión de Noemí Santana y asuntos sociales. Candelaria Delgado conoce perfectamente la materia en todas sus vertientes, porque Delgado Toledo en estos momentos es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. Cambio, ¿no? O sea, Coalición Canaria siempre había apostado por perfiles políticos, recuerdo a Inés Rojas, recuerdo a Cristina Valido, y esto es un cambio por completo a esa estrategia para gestionar las políticas sociales, y yo creo que es positivo que haya un perfil técnico. Además él conoce perfectamente y ha demandado o denunciado, digamos, la precariedad de las trabajadoras sociales, la necesidad de que se contrate a más trabajadoras sociales, así que yo supongo que lo primero que hará será aumentar la plantilla, que es algo necesario. Porque había un déficit, efectivamente, ellos han denunciado el déficit objetivo, efectivamente, claro. en ese sentido, ella es la primera que lo ha denunciado. Por cierto, una de las cosas desde mi punto de vista que achaco, echo de menos, efectivamente, que puedo poner en duda de la capacidad, o mejor dicho, no de la capacidad, porque desde luego hay que esperar al desarrollo de su trabajo, por lo menos del perfil de Esther Monzón, en este caso, insisto, la que será consejera de Sanidad, es psicóloga, no es médico de profesión. Desde luego sería importante o sería recomendable que aquellos que vayan a decidir, a las personas que estarían al frente de la gestión sanitaria, aparte de la capacidad de gestión, que por lo menos fueran médicos de profesión o sanitarios de profesión. El propio, en este caso, Carlos Díaz, es licenciado en Administración de Empresas, tiene, eso sí, capacidad de gestión económica, creo que es importante para la Dirección de Servicios Canarios de Salud. Por cierto, Poli Suárez, el pasado martes, decía yo, o esta semana... Un perfil político. Claro, absolutamente, apuntaba yo a la posibilidad, daba el nombre de Poli Suárez como posible consejero de Educación. Parece que toma mucha fuerza que el señor Suárez asuma Educación. Ya saben que está en la cuota del Partido Popular Manuel Domínguez a la cabeza. Poli Suárez es el actual secretario general del Partido Popular en Canarias, diputado regional. Poli Suárez, su experiencia ha sido absolutamente política. Fue un histórico alcalde de Moya en Gran Canaria, estuvo mucho tiempo, fue concejal de ese ayuntamiento y estuvo mucho tiempo trabajando internamente en el ayuntamiento de Moya. Tuvo mucho poder, eso sí, en el Partido Popular de la isla de Gran Canaria. He tenido la curiosidad... Oye, no había visto, perdona que te interrumpa, porque claro, mientras te escucho también voy viendo las imágenes, no había visto esas imágenes. Es como un mitin y tienen todos como de escudo la foto de Manuel Domínguez, o sí. A lo mejor yo no lo vi bien. Bueno, a ver si las podemos ver otra vez, porque me resultaron curiosas, Óscar, perdona. Sí, no, a mí también me llama la atención. Yo lo primero que he hecho, bueno, como decía yo además también, que era importante que quien esté al frente de Sanidad tenga por lo menos conocimientos sanitarios, en el sentido de que sea sanitario, que sea médico de profesión, como ha habido en otros momentos, como por ejemplo María del Mar Julio, Brígida Mendoza, Mercedes Roldós, etcétera, ¿no? Sí. He visto el currículum, he entrado en la página del Parlamento para ver el currículum de Poli Suárez, para ver si tenía alguna relación docente, si es profesor, si se ha dedicado a la docencia, si conoce el funcionamiento docente, y lo que he visto es datos académicos, y lo que pone directamente declaración sin datos. Yo espero que el señor Suárez por lo menos tenga bachillerato. Bueno, pero hombre, eso a lo mejor se puede buscar así. ¿no? Espero que por lo menos tenga bachillerato o tenga algún tipo de formación académica. Experiencia profesional: concejal de Moya, consejero del Cabildo de Gran Canaria, alcalde de Moya, senador. Y eso sí, parece, bueno, fue adjunto a la gerencia de Cansa, empresa que depende del gobierno autónomo. Fue empleado de la Sociedad Económica de Gran Canaria y también, bueno, ha sido empleado de algunas 2 o 3 empresas privadas. Pero en los datos académicos aparece declaración sin datos. No, estaba buscando aquí sus perfiles y la verdad es que no encuentro la formación. Nos lo apuntamos, Óscar, lo vamos a buscar. Es muy importante saber qué formación tiene Poli Suárez. Seguramente mañana él mismo nos lo pueda confirmar. Pero de momento lo que veo es esos muchos cargos políticos y de responsabilidad dentro del Partido Popular, y orgulloso de ser Poli el de Moya. Sí, efectivamente, pero lo digo porque sabes que además también los profesionales sanitarios siempre exigen, como digo, que el consejero sea médico de profesión, y el ámbito educativo esperarán o exigen que Poli Suárez por lo menos tenga conocimientos académicos. Sí, bueno, además sobre todo porque el área de educación es un área muy sensible. Parece que normalmente siempre se ha dejado a personas que no tienen ni idea de cómo funciona la educación. Yo recuerdo a la ex consejera de Coalición Canaria también, Soledad Monzón, si
no me equivoco. Cierto. Que, bueno, la verdad es que es de las entrevistas más surrealistas que yo he hecho como profesional ante una persona que no tenía ni idea de cómo funciona el sistema educativo. Y a mí eso me da bastante rabia, ¿verdad? Porque yo creo que la educación es fundamental y por lo menos si se coloca gente que no es de ese sector, por lo menos que se trabajen las cosas y conozcan cómo funciona. Aunque insisto, que lo ideal, como dice Óscar, es que sean personas vinculadas de una manera o de otra al sector educativo. Óscar, vamos rápidamente con dos asuntos que quería tratar antes de conectar con Arrecife. Carlos Sanginés, Canarias Ahora Adelante, que puede ser la propuesta de Coalición Canaria como representante en el Senado de la Comunidad Autónoma, y esto evidentemente es noticia porque parece claramente una estrategia de aforamiento, como ya se siguió antes con Miguel Cerolo o con el propio Fernando Clavijo, teniendo en cuenta que está investigado en 6 casos. Efectivamente, Pedro Sanginés, efectivamente, el hombre fuerte de Coalición Canaria, el que ha venido siendo hombre fuerte de Coalición Canaria Lanzarote, una persona de la máxima confianza de Fernando Clavijo, el líder autonómico, y desde luego me llama la atención, efectivamente. Primero, porque poco a poco fueron retirando de la vida insular política al propio Pedro Sanginés. Saben que en su momento, bueno, se decidió que Pedro Sanginés no fuese el candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote, que le diese paso a Osvaldo Betancor, exalcalde de Teguise, que además ahora mismo es el presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Y qué ocurre? Me llamó la atención que lo fueron apartando poco a poco de la órbita insular, pero rápidamente lo designaron como candidato en la lista de Lanzarote al Parlamento Regional. Eso sorprendió. Claro, efectivamente. En estos momentos, el propio Pedro Sanginés, insisto, lo fueron retirando, apartando de la política insular poco a poco, pero no era otra la intención que lanzarlo a la política regional, conociendo, insisto, sus causas judiciales. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos Pedro Sanginés es diputado regional de Coalición Canaria. ¿Qué le otorga? ¿Cuál es el beneficio de ser diputado regional en estos momentos para el propio Pedro Sanginés? Que efectivamente lo podrían nombrar, podría haber un acuerdo para que sea senador por la comunidad autónoma. Y si es senador por la comunidad autónoma, blindan una vez más, aforan una vez más al propio Sanginés. Entiendo que es una estrategia y una operación premeditada y bien preparada desde hace ya algunos meses por Coalición Canaria. Bueno, la verdad es que sí que parece una estrategia, veremos qué recorrido tiene. Insisto que esto se ha convertido en una práctica habitual, no solo de Coalición Canaria, también de otras formaciones políticas, y al final esto está pervirtiendo por completo lo que es la figura del aforamiento, que nació como un privilegio para proteger a sus señorías entre determinadas circunstancias y para que no fuera tan sencillo, digamos, iniciar causas penales contra ellas, y al final se ha convertido, bueno, pues en un escudo, ¿no?, para proteger a estas personas, porque sobre todo al final no se eligen a los senadores autonómicos por sus capacidades o porque puedan defender mejor o peor los intereses de la comunidad autónoma, sino en este caso pues porque están siendo investigados y para conseguir un privilegio judicial, digamos, en el Tribunal Supremo. Eso no quiere decir que evidentemente el Tribunal Supremo absuelva a las personas que son culpables, pero sí que es verdad que es un privilegio que lleva a que estas personas no vayan por la justicia ordinaria como hacen el resto de vecinos. Una última cuestión para cerrar la crónica política, Óscar, porque muchos espectadores nos preguntan, oye, ¿qué va a pasar a partir de ahora con Ciudadanos en Canarias? Nos preguntan por Enrique Arriaga, nos preguntan qué pasa con esta formación política, y mucha gente tiende a pensar que Ciudadanos ha desaparecido por completo de Canarias, del mapa político, y no es verdad. No. Queda un concejal de Ciudadanos en Canarias. Efectivamente, no ha desaparecido, solamente queda un concejal en Canarias de Ciudadanos que mantiene el acta. Se llama Benito Regalado. Es tinerfeño. Benito Regalado es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Tacoronte, en la isla de Tenerife. Benito Regalado. O sea, no hay ningún concejal. Ciudadanos ha desaparecido en todas las instituciones. Solo en el barco, de momento, queda uno. Es este hombre, Benito Regalado. Bueno, ¿y qué nos tienes que contar de Benito Regalado? Bueno, Benito Regalado, que sabes, fue candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Tacoronte. En estos momentos el hombre fuerte de Ciudadanos. Efectivamente, es el hombre fuerte, el superviviente de Ciudadanos, el hombre fuerte de Ciudadanos en Canarias. Antes era Enrique Arriaga, ahora es el propio Benito Regalado. Benito Regalado efectivamente está en la oposición. Benito Regalado, en su momento, según me cuentan, fue llamado por el grupo mixto, en este caso del propio Parlamento, siendo concejal hasta hace poco, siendo candidato, estando en la pugna para la alcaldía de Tacoronte. Parece que le llamaron para pedirle ayuda en el propio grupo mixto, como asesor o como personal laboral del propio grupo mixto, y bueno, se le veía al hombre por los pasillos del Parlamento. ¿Qué me cuentan? Parece ser que el propio Regalado, insisto, se mantiene como concejal de Ciudadanos en el propio Ayuntamiento de Tacoronte, podría estar coqueteando, escuchen bien, podría estar coqueteando con Vox. Y podría estar Vox coqueteando con el propio Regalado. No quiere decir, no estoy diciendo que el propio Benito Regalado vaya a dejar Ciudadanos. Hombre,
lo dejará en algún momento porque solamente queda él, pero sí que es verdad que están muy cerca algunas personas que dirigen Vox en la isla de Tenerife. Por tanto, no descarten que el propio Benito Regalado pudiese estar pensando esa supuesta oferta que le ha hecho Vox para que se convierta en asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento regional. Ojo, insisto, Vox seduce a Regalado y Regalado seduce con Vox. Si al final acepta ser asesor de Vox, que ya estuvo como asesor en el grupo mixto, se podría decir efectivamente, en caso de que así sea, que Benito Regalado podría dejar Ciudadanos y marcharse a Vox. Qué pena que así acabe Ciudadanos. Es triste, ¿no? Porque Vox, que no tiene representación, sacó 357 votos, estaba viendo en Tacoronte, pues a lo mejor gana indirectamente un concejal de esta manera, porque Benito Regalado no creo que renuncie a su acta. Y la verdad que es significativo, Benito Regalado a Vox, el único concejal que queda vivo en las instituciones públicas. No quiero decir que se vaya a integrar en Vox. Está coqueteando. Está coqueteando con Vox, tiene buenas relaciones con algunos dirigentes de Vox, alguna dirigente de Vox en la isla de Tenerife, coquetea, Vox coquetea con el señor Regalado y de entrada parece ser que lo tantean para que, bueno, vaya a Teobaldo Power, deje Tacoronte o mantenga su acta como concejal, pero vaya al propio Parlamento, bueno, y se deje ver por allí también, y bueno, les ayude, les asesore, insisto, en el grupo parlamentario de Vox. Habría que ver qué dote tiene el propio Regalado también para convertirse en asesor, pero bueno. Lo cierto es que es una persona que defendía y mucho el proyecto de Ciudadanos. Lo digo porque estaba buscando ahora sus declaraciones en campaña y decía él que hay muchas personas que siguen confiando en el proyecto de Ciudadanos, entre ellas el propio Benito Regalado, y que para él resulta una enorme responsabilidad ser el candidato de Tacoronte, municipio que ya respaldó esta formación hace 4 años. Recuerden que Ciudadanos ganó las elecciones en 2019, aunque no gobernó en el municipio de Tacoronte. Llevo 8 años en Ciudadanos, decía Benito, y hemos atravesado momentos buenos y malos, pero sigo creyendo en la filosofía que me llevó a afiliarme en este partido. Bueno, Óscar, en campaña se dicen muchas cosas, pero viendo la caída de Ciudadanos, pues evidentemente Benito no se va a quedar él solo en el barco, ¿no? Hombre, date cuenta que si va como asesor al grupo parlamentario de Vox, que un grupo parlamentario recibe mucho dinero, bueno, ahí tendrá también un sueldo, ¿no? Un recorrido en las administraciones públicas. Pero no sé si se ha decidido, se ha decantado. Bueno, lo estará pensando, ¿eh? Tenemos pendientes el futuro de Benito Regalado, que insisto es el único superviviente que queda del proyecto de Ciudadanos en Canarias, supervivientes en las administraciones públicas. Y como les decía antes, queríamos conectar con el municipio lanzaroteño de Arrecife, porque allí, antes hablábamos de que Astrid Pérez, para asumir la presidencia del Parlamento de Canarias, ha tenido lógicamente que renunciar a ser la alcaldesa, que era lo previsto gracias a ese pacto con Coalición Canaria y Partido Popular. La número 2 en la lista de Astrid Pérez y del Partido Popular era María Jesús Tobar, que también ha abandonado el ayuntamiento porque va a ser la consejera, o es ya la consejera de Economía y Hacienda del Cabildo. Y el número 3 es Jonathan de León, el que previsiblemente va a ser el próximo alcalde de Arrecife. Antes que nada, vean los datos de cómo quedaron los resultados electorales en la capital de Lanzarote. Ganó, como decía Óscar antes, el Partido Socialista las elecciones con Alfredo Mendoza, pero consiguieron buenos resultados Partido Popular y Coalición Canaria, que tienen una importante mayoría juntos en ese pacto que les da 14 concejales en un pleno que tiene 25 ediles. Y bueno, en esas circunstancias todo apunta, como les digo, a que el número 3 de la lista del Partido Popular, Jonathan de León, será el próximo alcalde. Nosotros queríamos saludar a Jonathan de León en directo en el repaso aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Jonathan, gracias por atendernos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias a ustedes por darme la oportunidad de intervenir en este medio. ¿Ya se ve como alcalde? De momento soy el concejal de Obras Públicas y concejal de la Policía Local, y bueno, lo que pase en el pleno de votación pues dictaminará si seré o no el alcalde. Yo le digo, estoy trabajando con muchísima ilusión, con muchísimas ganas en estas 2 áreas, que son 2 áreas importantes para el municipio de Arrecife. Obras Públicas, evidentemente, en los últimos años ha venido transformando la ciudad. Es una ciudad que queda mucho por hacer, pero sí es cierto que hay muchísimos proyectos que han ido convirtiendo la ciudad en lo que se merecía, la tercera capital de Canarias. Y en esa línea vamos a continuar. Proyectos que irán saliendo adelante ahora, que ya están adjudicados, proyectos que ya estamos trabajando para transformar desde los barrios hasta el centro de la capital, y yo creo que eso es importante. Y en materia de seguridad, pues bueno, qué decirle, cuando llegamos en el 2019, la policía patrullaba en coches de alquiler. Ahora en 2023 creo que es una policía que es pionera en Canarias, una policía con unos medios materiales importantísimos. Se ha dotado de casi 10 vehículos nuevos, motocicletas eléctricas, una nueva comisaría, que yo creo que es ahora mismo una de las comisarías
más innovadoras de Canarias. Y bueno, y en esa línea vamos a continuar, seguir trabajando para mejorar la seguridad de Arrecife y mejorar lo que son las infraestructuras de la capital. Jonathan, ¿cuándo está previsto que sea ese pleno en el que se elija al nuevo alcalde o alcaldesa del municipio? Bueno, mañana tenemos un pleno a las 9 de la mañana en el que se tomará conocimiento de la renuncia expresada por la anterior alcaldesa y alcaldesa hasta mañana que se tome conocimiento, y a partir de ahí pues tendremos que esperar al viernes 7, sábado 8 para convocar ese pleno que permitirá pues la votación y en el que previsiblemente se puede elegir un alcalde del Partido Popular. Un alcalde del Partido Popular, pero hombre, yo supongo que este tipo de cosas, Jonathan, no se dejan así a la suerte, ¿no? Que ya habrá conversaciones, que alguien se habrá dirigido a ti o a usted en este caso para decirle, oye, contamos con que sea el próximo alcalde. Manuel Domínguez, la propia Astrid, ¿nadie le ha hablado de esa posibilidad? Evidentemente la alcaldesa y presidenta del Partido Popular, la cual quiero felicitar también por la presidencia del Parlamento de Canarias. Yo creo que es un hecho histórico para la isla de Lanzarote que una mujer y que por primera vez una isla no capitalina ostente la presidencia del Parlamento, y vaya mis felicitaciones para ella. Y después agradecerle porque ella lo ha hecho público a través de esa carta en la que trasladaba pues lo que quería realizar a partir de ahora. Ella se va al Parlamento de Canarias y me postulaba como alcalde. Yo agradecer que ella se haya fijado en mí para que pueda ostentar la alcaldía del municipio de Arrecife, pero le digo, hasta el momento solo soy el concejal de Obras Públicas y concejal de Policía, a la espera de ese pleno de votación en el que previsiblemente pues, pueda asumir las competencias como alcalde de la capital. Una pregunta, Jonathan, teniendo en cuenta que Astrid Pérez era la alcaldesa ya del municipio, que ha habido toda esa gestión, has relatado un poco, bueno, pues algunas de las cuestiones que se han hecho en las áreas que ahora gestiona, lo cierto es que se personalizaba mucho en ella la candidatura de cara a la alcaldía en las últimas elecciones del 28 de mayo. ¿Pueden sentirse, en su opinión, engañados, defraudados los votantes del Partido Popular que votaron una candidatura, insisto, muy personalizada en la figura de Astrid Pérez y que ahora, bueno, pues ante la nueva responsabilidad institucional que tiene como presidenta del Parlamento de Canarias, haya renunciado? Yo creo que para nada. Todos los que, hombre, es evidente que la candidata era Astrid Pérez, pero todos íbamos encabezando junto a todos los compañeros que conformábamos esa lista electoral, de manera que el ciudadano que depositó el voto en el Partido Popular lo depositaba también en su candidata, Astrid Pérez, como número 1, pero es verdad que también en la lista que la acompañaba. Por lo tanto, no creo que el ciudadano deba sentirse que pueda haber un menosprecio por parte de nadie, porque evidentemente todos formamos parte de esta lista electoral. Aquí es cuestión de equipos y bueno, no tiene por qué verse así. Óscar. Sí, señor de León, usted, buenas noches, ¿está realmente satisfecho? ¿Será el alcalde del municipio, es concejal de la policía, con la seguridad del municipio? Se lo planteo porque desde fuera, durante estos últimos años, últimos meses, se han producido, por lo menos desde fuera, corríjame usted que es el concejal, algunos focos de inseguridad. He visto que además hubo momentos de episodio de quema de contenedores en el municipio, algunos, yo entiendo que son casos puntuales, evidentemente, algunos casos de reyerta, algunos apuñalamientos, hubo un foco de inseguridad en la zona de la Marina, zona nocturna. ¿Qué ocurre? ¿Usted realmente está satisfecho? ¿Hay algún plan específico para evitar, insisto, esos casos, esos episodios que generan inseguridad, aunque sean puntuales? Bueno, son hechos aislados que han acontecido puntualmente en alguna fecha del año, pero no son casos que se ven cada día. Yo creo que esto pasa en cualquier municipio de España, se suelen dar algún tipo de situaciones o por el incivismo en la quema de contenedores o por algunas personas incívicas que lo que se dedican es a tratar de fastidiar a los demás. Yo le digo, el municipio de Arrecife creo que goza de buena seguridad, hemos incrementado los efectivos desde el año 2019, hemos incrementado la plantilla, tenemos 8 nuevos efectivos más una nueva subcomisaria y estamos ahora también inmersos en un proceso que hemos realizado conjuntamente con el Gobierno de Canarias y pronto entrarán 9 nuevos policías y la intención es de continuar en esta línea, seguir dotando a la policía local del municipio de Arrecife de los efectivos humanos y materiales para que pueda ser una ciudad mucho más segura aún si cabe. ¿Cuál es su posicionamiento sobre el fenómeno de la inmigración en Arrecife? Porque Astrid Pérez en su momento, de manera reiterada, mostró su posicionamiento, su rechazo, no quería el centro de atención de acogida temporal de inmigrantes en el municipio. Hombre, yo creo que no son maneras de tratar a la inmigración. Todo el mundo creo que se da golpes en el pecho con la inmigración, pero mire, sin ir más lejos, el Partido Socialista metía en una nave asignados a más de 600 personas. Yo creo que eso no son las maneras de tratar a los inmigrantes, ni tampoco hay que hacer, bajo un decreto, tratar de implantar un CATE de hoy para mañana sin las licencias oportunas. Y en eso fue lo que se mantuvo Astrid Pérez. No es querer un CATE,
es que lo que tienen que ser tener todos los parabienes como tenía cualquier ciudadano que pide una licencia urbanística en esta ciudad. Si usted no tiene toda la documentación en regla, no podemos otorgarle esa licencia para que usted instale en el centro de Arrecife un centro de acogida temporal de personas inmigrantes. Yo creo que respecto a la inmigración, el gobierno de España ha tenido mucho que decir durante este tiempo. En la etapa del Partido Popular, evidentemente, había un mayor control sobre la inmigración y fue llegar el Partido Socialista y vemos que los datos, pues bueno, son desorbitados. Sin ir más lejos, tenemos un CIBE que se adquirió en la época de Mariano Rajoy y que todavía sigue metido en un almacén. Le digo, el CIBE no es para sintonizar la antena de televisión. El CIBE previene que estas personas que vienen buscando una calidad de vida mejor no fallezcan en el mar. Y yo creo que en eso tenemos una ardua tarea por hacer a nivel nacional si conseguimos gobernar en España, que estoy convencido de que Feijóo será el próximo presidente y tenemos que seguir luchando contra esto y poner soluciones en origen también. Jonathan, una última cuestión, porque ha sido criticado el discurso de Astrid Pérez en la toma de posición como presidenta del Parlamento de Canarias. Yo supongo que lo pudo escuchar y me gustaría saber si le pareció correcto. Bueno, yo creo que ha tenido un discurso brillante. La verdad que la presidenta tuve la posibilidad de estar allí en el Parlamento y yo para nada tuve la percepción de que fuera crítico. Creo que han habido intervenciones en el Parlamento de Canarias de presidentes anteriores que han podido tener un discurso quizás peor que el que haya podido ser muchos presidentes anteriores. Pero digo, el de la presidenta creo que para mí fue brillante, sin entrar a criticar a partidos que gobernaban anteriormente. Y le digo, han habido muchos presidentes que han criticado la gestión de los anteriores que venían precediéndole en el cargo. ¿Algún presidente del Parlamento de Canarias que haya hecho un discurso similar? Es que yo no lo recuerdo, ¿eh? Si usted me puede decir alguno. Ahora mismo no recuerdo, pero le digo, yo creo que basarse ahora en que el discurso de la presidenta ha sido criticar al anterior gobierno, yo creo que no tiene ninguna base fundamentada. Yo le digo, yo estuve presente y vi un discurso brillante y bueno, yo creo que fue alabado por la gran mayoría de personas que estábamos en ese Parlamento. Pues Jonathan de Felipe, de verdad, Jonathan de León, perdón, muchísimas gracias por habernos acompañado y la verdad es que muchísima suerte. Ojalá que si finalmente es alcalde del municipio de Arrecife, bueno, pues siga prosperando lógicamente para los vecinos y vecinas de este municipio tan importante, lógicamente capital, no solo de la isla, sino uno de los municipios más importantes de Canarias. De verdad, mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a los vecinos decirles que a disposición para lo que necesiten, para tratar de solucionar todas las demandas que estén a mi mano y trabajar por el bien de esta ciudad. Muchas gracias. Ojalá, por un momento me falló el subconsciente. Jonathan de Felipe es el alcalde de Breña Alta y cierto, Jonathan de León Coalición Canaria. Será el alcalde de Arrecife. Efectivamente. Bueno, no ha querido todavía decirlo oficialmente, está pero cantado. Está cantado. Efectivamente. Obviamente. Por votación, efectivamente, en este caso, bueno, se celebra el pleno de renuncia, se toma en consideración la renuncia de Astrid Pérez, efectivamente, porque es la presidenta del Parlamento Regional, y luego sesión plenaria, donde se proclama, una sesión donde se proclama efectivamente, con votación, en este caso, bueno, pues al propio alcalde, que evidentemente el que está propuesto efectivamente es el propio Jonathan de León. Por cierto, Jonathan de León, que es el segundo teniente alcalde, concejal de Obras Públicas de la Policía. Sí. Jonathan de León es la primera vez que forma parte de un gobierno municipal, ya fue en una lista pero no entró, y Jonathan de León entra en este caso, o está en el gobierno municipal como segundo teniente alcalde, como concejal, y será alcalde, porque evidentemente es un hombre muy cercano a Astrid Pérez. ¿Cuál era la última misión de Jonathan de León? Asesor de la propia alcaldesa. Interesante, la verdad. Bueno, estaremos muy pendientes. La verdad es que es un municipio importante y ojalá que a Jonathan de León, si finalmente es el alcalde, le vaya bien. Yo decía el que ha habido otros presidentes del Parlamento, yo la verdad es que solo seguir los discursos y echando memoria para atrás. Yo recuerdo que Gustavo Matos, pero lo dijo la propia Astrid Pérez, sí que es verdad que él se mostró agradecido porque hubiera una mayor representatividad en la Cámara Autonómica. Bueno, esto en cualquier caso es una opinión que yo creo que puede ser o no compartida, pero que no va más allá tampoco de su labor institucional. Y echando la vista para atrás, no, era muy prudente. Carolina Darias, era muy prudente. Antonio Castro, Carolina Darias, el propio Gabriel Mato, Bravo de Laguna. Siempre han sido muy prudentes. Muy prudentes, evidentemente. No, esperemos que eso no se pierda. Y efectivamente eran muy objetivos, se desligaban efectivamente, trataban de ser muy prudentes con los discursos, efectivamente, para no dar a entender efectivamente que se estaba politizando, o que pudiese darse la sensación de que esa figura se estaba politizada. Bueno, vamos con dos temas rápidamente ya para seguir cerrando el programa. Nos vamos, en este caso, a analizar lo que está ocurriendo también con la constitución de algunos gobiernos municipales. Por ejemplo, en Telde. Nosotros hemos insistido aquí muchas veces que los gobiernos no solo son los concejales, sino también los cargos de confianza. Es fundamental. Hay unas guerras políticas ahí muy grandes que ustedes normalmente no conocen, no trascienden, pero ya les digo yo que se producen guerras, como suele decir Óscar Martínez, en las entrañas de los partidos políticos para esas designaciones. Muchos favores pendientes.
también lo habremos ahora en el Gobierno de Canarias, como mucha gente que se ha quedado fuera en algunos lugares va a conseguir algún cargo público. Pero vean, este titular de Canarias 7, 5 ex concejales entre los 22 cargos de confianza del nuevo gobierno de Telde. El jefe de gabinete de alcaldía es un joven abogado, David Melián, y el listado de asesores incluye a los 6 secretarios políticos de los grupos. Óscar, en Telde se va constituyendo ese nuevo gobierno con Juan Antonio Peña de Ciucat como alcalde, y eso sí, ex concejales que se han quedado fuera de la primera línea entran en el ayuntamiento por la puerta del personal de efectivamente, confianza. Lo que contamos el pasado martes como Nuevo Artil, efectivamente, algunos ex cargos, ex concejales, personas vinculadas al ayuntamiento de Telde, que evidentemente se quedan en tierra de nadie, bueno, entran dentro del ayuntamiento, del nuevo gobierno, efectivamente, para seguir teniendo cierto poder, pero sobre todo para seguir teniendo cierto poder en el bolsillo, que al final es lo que a algunos parece que es lo que les interesa, el bolsillo, seguir agrandando el bolsillo. Estamos hablando de sueldos que van brutos, ¿no? Desde los 30.000 euros, 29.400, hasta los 43.575 euros anuales. La verdad es que son sueldos muy, muy jugosos. Efectivamente. Mal empezar de Juan Antonio Peña, mal empezar de Sergio Ramos y mal empezar de Héctor Suárez. La mayoría de los trabajadores no ganamos esos sueldos, pero la realidad es que hay una figura que es la que más me llama la atención a mí de todos, que es la de Claudio Ojeda, que es un histórico concejal del ayuntamiento, fue concejal de urbanismo entre 1987 y 1991. Y es un trabajador jubilado que tiene 78 años y va a percibir 43.575 euros. Lo han sacado al hombre de su jubilación. ¿Qué ganas tiene Claudio de todo esto? Ahí lo estamos viendo. Y va a percibir, eso sí, hombre, ¿qué ganas tiene? Me pregunto yo de abandonar, digamos, su jubilación. Pero claro, 43.575 euros al año, bueno, pues a lo mejor son un motivo. El gobierno municipal dirá que todavía tienen esa capacidad y la trayectoria, bueno, pues les otorga un buen conocimiento, un gran conocimiento del municipio de Telde. Bueno, y una última cuestión, porque se sigue avanzando en un tema judicial, un tema muy delicado, muy sensible, pero en el que poco a poco vamos conociendo datos objetivos sobre lo que ocurrió en esa presunta violación grupal a una mujer en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. En las últimas informaciones, además de algunas declaraciones que están siendo fundamentales, apuntan también a que se van confirmando sobre todo la versión ofrecida por la víctima. Vean este titular de Canarias 7, hayan restos de semen, sangre y saliva en los genitales ano y boca de la víctima. El informe pericial ha determinado que la joven que denunció haber sido violada de forma grupal por 3 hombres en un hotel de Santa Catalina dijo la verdad. Insisto, el informe pericial ha ratificado la declaración de la víctima. Óscar, se sigue avanzando. La verdad es que, bueno, cosas que no, la manada de Porto... En este caso fue, si no me equivoco, en la capital Gran Canaria, efectivamente. Santa Catalina. En Santa Catalina, efectivamente. Esto es un caso, esto es una prueba, un dato revelador, efectivamente, con mucha firmeza para la instrucción, para avanzar en esa instrucción que lleva un juez, en este caso de la capital Gran Canaria, efectivamente, si no me equivoco. Este caso ocurrió en las proximidades de la playa de Las Canteras. Estamos hablando que los 3 investigados eran 3 extranjeros que estaban residiendo en ese momento, estaban viviendo en la capital Gran Canaria, porque en ese momento estaban desempeñando su trabajo en la capital Gran Canaria de manera temporal. Al parecer, según trascendió en su momento, bueno, pasaba por ahí una chica. Las 3 personas bromearon con una chica joven, le invitaron al parecer a unos chupitos. Al parecer, bueno, le transmitieron cierta sensación de cordialidad a la joven. Pudo ser supuestamente engañada. Al parecer, luego, bueno, pues después de esos chupitos, insisto, según el relato, la llevaron a una habitación de ese hotel de la capital de Gran Canaria y al parecer se consumó, se produjo, insisto, esa supuesta presunta violación. Al parecer, en este caso, bueno, la chica pudo escapar, salió de la habitación, apareció en recesión, desorbitada, no sabía casi dónde estaba, advirtió a los recepcionistas. Los recepcionistas activaron, parece ser, el protocolo, llegaron las fuerzas de seguridad, en este caso la policía, que accedieron a las habitaciones y en ese momento, bueno, procedieron a la detención, insisto, de estos 3 investigados. Por tanto, esa prueba es reveladora, insisto, significativa para el juez sobre esa presunta o supuesta violación. Iba yo a decir antes, lo estaba buscando... Luego hay otro caso, efectivamente, en Puerto Rico, que han declarado ante el juzgado, efectivamente, que ya se ha abierto el juicio y en este caso, bueno, han testificado las 3 personas de ese supuesto caso de violación, efectivamente, también en Puerto Rico, en Gran Canaria, insisto, que ya están declarando en el juzgado. Evidentemente se sigue avanzando, son temas muy sensibles, pero esperemos que el peso de la justicia caiga sobre estas personas y finalmente se demuestra que cometieron esas agresiones
sexuales. Bueno, nosotros, Óscar, nos vamos a ir despidiendo. La verdad es que la actualidad no nos deja descansar. El verano ha llegado cargado, lógicamente, de muchas noticias. Tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, está el ambiente muy caldeado y evidentemente, bueno, nos quedan todavía unas semanas muy intensas de análisis de la actualidad en la que aquí en Mírame Televisión vamos a estar, lógicamente, al pie del cañón. Efectivamente, mucho fuego político y mucho calor en Canarias, mucha paciencia. Sí, la verdad que sí, mucho calor, así que sigan tomando precauciones, aunque parece que en las próximas horas, bueno, pues vamos a aliviar esas altas temperaturas que hemos padecido en los últimos días. En cualquier caso, bueno, pues sigan tomando precauciones, sobre todo sigan pegados a la programación de Mírame Televisión, que tenemos mucho entretenimiento para este fin de semana, pero también mucha información en la que ya estamos trabajando de cara a la próxima semana. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche y un buen fin de semana. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.